Mi nombre es Josías, el niño rey. Nací en el reino de Judá, un territorio que había visto mejores días. Mi linaje se remonta a David, el gran rey de Israel, cuya historia resonaba en cada rincón del pueblo. Sin embargo, el reino había caído en decadencia moral y espiritual. Mi padre, Amón, asumió el trono después de Manasés, quien había reinado durante un largo periodo lleno de idolatría y sacrificios a dioses extranjeros. La influencia de Manasés había dejado una profunda huella en la nación, promoviendo prácticas que deshonraban a Yahvé y alejaban a su pueblo de sus promesas. Desde joven, escuchaba historias sobre la grandeza de nuestros antepasados y cómo habíamos sido elegidos como el pueblo de Dios. Mi madre, Jedida, de la familia de Adaía, era una mujer piadosa que me enseñó sobre la fe y la historia de Israel. Recuerdo las noches en las que me hablaba de la liberación de Egipto, de cómo Dios nos había guiado a través del desierto y de la importancia de seguir sus mandamientos. Esta base espiritual me preparó para el desafío que tendría por delante. A medida que crecí, la oscuridad de la idolatría se hacía más evidente. El culto a Baal y a Será había dominado la vida de Judá, y el templo, que una vez fue un lugar de adoración pura, estaba lleno de ídolos. Las calles estaban plagadas de altares donde se ofrecían sacrificios a dioses ajenos, y la moral del pueblo se desvanecía. A menudo me preguntaba cómo habíamos permitido que esto sucediera. Las historias de mis ancestros, hombres como David y Salomón, parecían lejanas y casi irreales. La mayoría de la gente había olvidado la ley de Dios, y me preocupaba que estuviéramos condenados a repetir los errores del pasado. Mis noches estaban llenas de reflexión, y a menudo soñaba con un futuro diferente para Judá, donde la adoración a Yahvé volviera a ser el centro de nuestras vidas. En un giro del destino, a la edad de 8 años, me convertí en rey tras la muerte de mi padre, Amón. Era un momento aterrador y emocionante. Aún era un niño, pero la carga de gobernar un reino sumido en la corrupción recaía sobre mis pequeños hombros. Los nobles y consejeros que me rodeaban habían estado en el poder durante mucho tiempo y muchos de ellos se beneficiaban de la situación actual. Era un ambiente hostil, donde la verdadera lealtad era difícil de discernir. Mi madre, Jedida, actuó como mi guía y protectora, y fue ella quien me ayudó a entender la historia de nuestro pueblo. A través de su enseñanza, aprendí sobre el rey Ezequías, mi antepasado, quien había llevado a cabo reformas religiosas significativas, y eso me inspiró a considerar la posibilidad de cambiar el rumbo de Judá. Aunque enfrentaba mucha resistencia, sabía que tenía una responsabilidad única: guiar a mi pueblo hacia una relación restaurada con Dios. A los 16 años, un nuevo deseo ardía en mi corazón: el deseo de conocer a Dios y seguir sus caminos. Empecé a explorar las antiguas tradiciones de mi pueblo y a buscar a los profetas que aún hablaban en nombre de Dios. Recorrí las aldeas, escuchando a los ancianos y aprendiendo de sus experiencias. Me di cuenta de que había una verdad olvidada en las Escrituras que había sido relegada a un segundo plano. Empecé a orar fervientemente, pidiendo a Dios que me revelara su voluntad para Judá. Con cada día que pasaba, sentía que el peso de la desobediencia de mi pueblo me oprimía. El profundo anhelo de restaurar la fe en nuestro pueblo se volvía más fuerte, y comencé a soñar con un Judá donde la adoración a Yahvé fuera la norma, no la excepción. Al cumplir 18 años, decidí que había llegado el momento de actuar. No podía quedarme de brazos cruzados mientras mi pueblo caía en la desesperación. En mi corazón, sentía que era el momento de emprender una reforma religiosa radical. Convocaría a todos los líderes, sacerdotes y ciudadanos para que se unieran a mí en esta causa. El desafío era enorme. Sabía que enfrentaría la oposición de muchos, incluidos aquellos que se beneficiaban del estado actual de cosas. Sin embargo, me sentía respaldado por la voz de Dios en mi corazón. Era hora de purificar a Judá de la idolatría, de restaurar el templo y de volver a los caminos de la ley de Moisés. Era una decisión audaz, pero estaba convencido de que debía ser un líder valiente y decidido. Comencé a planear cada paso, asegurándome de que la reforma fuera amplia y abarcara todos los aspectos de la vida religiosa de nuestro pueblo. Comenzamos la misión de limpiar Judá de la idolatría. Recorrí el reino, acompañado de un grupo de valientes que compartían mi visión.
Con cada ciudad que visitábamos, comenzamos a destruir ídolos y altares dedicados a dioses paganos. Cada acción era un paso hacia la restauración de nuestra identidad como pueblo elegido. Era un acto de valentía, pero también de fe. Los rumores de nuestras reformas se extendieron rápidamente, y algunos se unieron a nuestra causa, mientras que otros se opusieron ferozmente. Recuerdo un momento particular en que, mientras derribábamos un altar a Baal, un grupo de sacerdotes de Baal se acercó enojado. Estaba asustado, pero sentí una paz interior que me impulsó a seguir adelante. Dios estaba a nuestro lado. El pueblo comenzó a ver que la verdadera adoración traía libertad y restauración. Con cada ídolo que destruíamos, la esperanza comenzaba a renacer en los corazones de la gente. Mientras restaurábamos el templo, un sacerdote llamado Hilcías hizo un descubrimiento asombroso. Encontró un antiguo libro, el libro de la ley, que había estado perdido durante generaciones. Cuando me lo trajeron, lo abrí con nerviosismo y al leerlo, me llené de temor. Era como si las palabras de Dios resonaran en mi alma, revelando la gravedad de nuestra desobediencia. En ese momento, comprendí que el futuro de Judá dependía de cómo respondiéramos a esta revelación. El libro hablaba sobre las bendiciones que Dios prometió a aquellos que le obedecieran y las maldiciones que recaerían sobre los desobedientes. La urgencia de nuestra situación se hizo evidente, y decidí que debía compartir este descubrimiento con el pueblo. Me sentía como un mensajero de Dios, y sabía que debía guiarlos de regreso a sus caminos. Al leer el libro, una profunda tristeza y convicción llenaron mi corazón. No solo me dolía por mi propio pecado, sino por el de todo un pueblo que había olvidado su identidad y su Dios. Convocando a los líderes, les relaté lo que había encontrado, y la respuesta fue de shock y consternación. Muchos de ellos se sintieron culpables y abrumados por la verdad de nuestras acciones. La atmósfera estaba cargada de emoción y arrepentimiento. Fue un momento decisivo. El pueblo se dio cuenta de que habíamos estado caminando en la oscuridad. Lloramos juntos, sintiendo el peso de nuestras transgresiones. Decidí que era el momento de un nuevo comienzo, un retorno sincero a la adoración a Yahvé. Sabía que teníamos que actuar rápidamente para evitar la ira de Dios y restaurar nuestra relación con Él. Organicé una gran asamblea en el templo, donde reunía a todos los líderes y ciudadanos de Judá. El templo, que había sido objeto de desprecio, se convirtió en el lugar donde nuestra historia cambiaría. Con el libro en mano, leí las palabras de la ley en voz alta, permitiendo que la verdad penetrara en los corazones de todos. La emoción era palpable. El pueblo escuchaba en silencio. Cada palabra resonaba con su historia y sus vidas. En un momento de profundo arrepentimiento, el pueblo se unió en un grito de lamento. En medio de las lágrimas, renovamos nuestro pacto con Dios, prometiendo seguir sus mandamientos y abandonar la idolatría. Fue un momento de transformación. Sentí que Dios estaba presente, renovando nuestras vidas y nuestra relación con Él. Esta decisión marcó un nuevo comienzo, donde la unidad y la adoración a Yahvé se convirtieron en el núcleo de nuestra identidad. Una de mis primeras acciones después de la renovación del pacto fue restablecer la celebración de la Pascua, que había sido olvidada por generaciones. Quería que mi pueblo recordara cómo Dios nos había liberado de la esclavitud en Egipto. Organicé una gran celebración en el templo, donde cada familia se reunió para recordar la bondad y la fidelidad de Dios. Las calles estaban llenas de cánticos, danzas y oraciones. Los sacrificios se ofrecieron con alegría, y el pueblo se sintió unificado en la adoración. La Pascua se convirtió en un símbolo de nuestra liberación espiritual, recordándonos que siempre hay esperanza, incluso en los momentos más oscuros. A través de la celebración, la identidad de Judá fue restaurada y fortalecida. La gente comenzó a ver la importancia de vivir en comunión con Dios y entre ellos. Con el tiempo, la renovación espiritual se convirtió en una fuerza imparable en Judá. La gente comenzó a congregarse en las sinagogas para estudiar la ley y aprender sobre la adoración a Yahvé. Los corazones se abrieron, y vi cómo la fe comenzaba a florecer en cada rincón del reino. El clamor por conocer a Dios se hacía más fuerte. Las familias empezaron a orar juntas, a compartir las enseñanzas de la ley, y la unidad crecía. Comenzamos a ver cambios visibles en la sociedad.
Las prácticas injustas se desvanecieron y las personas comenzaron a preocuparse por sus vecinos. El cambio no fue fácil, y hubo oposición de aquellos que aún querían aferrarse a la idolatría. Sin embargo, a través de la oración y la fe, nos manteníamos firmes. La luz de la adoración verdadera brillaba nuevamente en Judá, y sentía que estábamos en el camino correcto. Sin embargo, a pesar de nuestra renovación, el entorno político seguía siendo tenso. La amenaza del faraón Neco de Egipto se acercaba rápidamente, y sentí la presión de actuar. Mis consejeros me advertían sobre la intervención egipcia, pero mi deseo de proteger a Judá me llevó a tomar decisiones impulsivas. La historia de mi pueblo se estaba escribiendo en ese momento, y creía que debía estar en la vanguardia. Sin embargo, ignoré las advertencias de los profetas que me aconsejaban no intervenir. La batalla de Carquemis se presentó como una oportunidad para demostrar nuestra fuerza, pero también resultó ser un giro trágico en nuestra historia. Mis decisiones impulsivas me llevaron a enfrentar un enemigo poderoso, y al mirar atrás, desearía haber escuchado más a aquellos que hablaban en nombre de Dios. La batalla en Carquemis fue intensa y caótica. Mis soldados lucharon con valentía, pero el ejército egipcio era formidable. En medio del caos, fui herido. Recuerdo sentir una punzada de dolor mientras caía al suelo, y en esos momentos finales, reflexioné sobre mi vida. Había luchado por la verdad y había traído una renovación a Judá, pero también había tomado decisiones que me llevaron a esta tragedia. Pensé en mi pueblo, en las reformas que habíamos logrado y en la fe que había comenzado a renacer entre ellos. Mientras el caos se desarrollaba a mi alrededor, cerré los ojos por un momento, sintiendo una paz que superaba la adversidad. Mi muerte fue un duro golpe para el pueblo, pero también sentí que mi legado viviría a través de ellos. Al enterarse de mi muerte, el pueblo se llenó de dolor. Era un duelo colectivo, una tristeza que resonaba en cada rincón de Judá. Las calles estaban cubiertas de luto, y la gente lloraba por la pérdida de un rey que había traído esperanza y renovación. Recordaban mi pasión por Dios y el fervor con el que luché por restaurar la adoración. En las sinagogas se ofrecían oraciones en mi memoria, y las familias se reunían para recordar los momentos de cambio que habíamos experimentado juntos. Mi muerte dejó un vacío, pero también una fuerte conexión en la fe que habíamos cultivado. La gente se comprometió a seguir luchando por la verdad y a mantener viva la fe en Yahvé. Aunque ya no estaba presente, sabía que había dejado una semilla de esperanza en el corazón de mi pueblo. A pesar de mi partida, mi legado continuó vivo. La fe en Yahvé y la importancia de seguir sus mandamientos se convirtieron en un recordatorio constante para el pueblo. Las reformas que inicié sirvieron como base para futuras generaciones. Aunque Judá enfrentó nuevos desafíos después de mí, mi historia se convirtió en un símbolo de unidad y esperanza. La vida de Josías no fue solo la historia de un rey, sino un testimonio de que siempre es posible regresar a Dios, incluso en los momentos más oscuros. Mi deseo era que Judá continuara buscando a Yahvé con todo su corazón, aprendiendo de nuestros errores y perseverando en su fe. La historia de mi vida y mi muerte se convirtieron en un llamado para la restauración y la renovación, recordando a todos que, en cada desafío, siempre hay una oportunidad para volver a la luz.